Bueno, yo quería hacer varios programas dedicados a la ansiedad. Es un tema que este año le vamos a dar una prioridad, a ver si ustedes pueden entender perfectamente todo lo que es los trastornos de ansiedad. Yo quería que fuera ahora por varias razones. Una, porque quería tener varios programas seguidos, si es que el director de este programa no me echa por alguna inconveniencia, porque me meta con Mahler o alguna cosa, y pueda tener 3 o 4 seguidos para que ustedes entiendan bien lo que es la ansiedad. Y segundo, porque yo quería preparármelo tranquilo. Durante toda esta semana he estado preparándoles, recopilándoles para ustedes todo lo que hay ahora mismo sobre el estado, los trastornos de ansiedad, y me he hecho un pequeño librito que espero que al final de todos estos programas ustedes lo entiendan bien. Si no lo entienden bien es porque yo no he sabido transcribírselo, decírselo perfectamente, porque como decía ayer el señor director de este programa, lo mejor del programa son los oyentes, no los 2.300 receptores. 2.000.000 redactoras. Bueno, pues, oyentes 2 millones. 2 millones de oyentes tenemos. Sí, bueno, pues, antes de empezar con qué es la ansiedad, qué es el trastorno de ansiedad, yo quería decirles 2 o 3 cosas que les voy a repetir varias veces a lo largo de estos programas, pero vamos a empezar por eso. Hay varios términos que desde el punto de vista médico son diferentes, pero en el fondo, la naturaleza yo creo que es lo mismo, que son el término ansiedad, que es el término miedo y que es el término angustia. Muchas veces uno se pregunta qué es la angustia, qué es la ansiedad, qué es el miedo. En el fondo prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los médicos o los humanos nos gusta diferenciar, hacer definiciones. Bueno, no sé muy bien para qué, pero bueno, debe ser. Entonces, para que ustedes sepan las diferencias fundamentales, les diré que la ansiedad, que como veremos luego deriva del miedo, pero fundamentalmente decimos que la ansiedad es cuando tenemos una situación de peligro y no conocemos realmente cuál es el peligro. Entonces estamos en un estado de ansiedad. Cuando conocemos realmente cuál es el peligro, decimos que es miedo, y la angustia es la somatización, es decir, la parte física de la ansiedad. Esas son las 3 diferencias fundamentales entre la angustia, el miedo y la ansiedad. Pero les repito, en realidad a mí me parece que todo es lo mismo. Es una misma cuestión que se puede poner de diferentes formas. Ese es el primer concepto que yo quería dejarles hoy claro. El segundo concepto, y este me es muy importante, la ansiedad no es negativa. Para nada es negativa. Es un mecanismo adaptativo fundamental para la supervivencia del hombre, de todos los animales, y no solo del individuo, sino también de la especie. Otra cosa es que luego tenga trastornos, como todo mecanismo. Decir que la ansiedad es negativa sería algo así como decir que la digestión es negativa. O sea, la digestión es un mecanismo absolutamente imprescindible para metabolizar los alimentos que tomamos. Otra cosa es que tengamos problemas de digestión. Pero en sí no podemos decir que la ansiedad es negativa o que la digestión es negativa. Esto que quede muy claro. La ansiedad, cuando uno dice tengo ansiedad, no, la ansiedad es una cosa que no está mal. El problema es cuando tiene trastornos de ansiedad. Y la tercera diferenciación que yo quería, esta se comete continuamente, es confundir la ansiedad con el estrés. Mucha gente dice, no, tengo estrés, tengo ansiedad. Y es una cosa totalmente diferente, porque en la ansiedad lo erróneo, lo patológico, lo que está equivocado en el organismo es la respuesta ante un peligro. Mientras que en el estrés, lo erróneo, lo patológico es el peligro. Me explico. Por ejemplo, la ansiedad es cuando reaccionamos ante un peligro mínimo o que no existe de una manera tremenda, mientras que en el estrés es una situación continua de tensión, por ejemplo lo que vivimos en las grandes ciudades. No olvidemos lo que hemos dicho ya otras veces sobre el estrés. El estrés no es lo de fuera, es lo de dentro, ¿eh? El estrés no es, los que vivimos en Madrid, el estrés no es Madrid, el estrés es la reacción que nosotros tenemos ante una situación de tensión continua. Es decir, que quede claro que en la ansiedad lo erróneo es la respuesta y en el estrés es el peligro, es la causa. Dicho estas 3 cosas, que les repito a lo largo de los programas, estos voy a repetir, pero me interesan mucho que queden muy claras, vamos a empezar por decir qué es la ansiedad en el fondo. Aparte de lo que no me ha querido poner José Luis, que yo quería la ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Bueno, aparte de esa ansiedad, bueno, ¿qué es Acabamos de perder 1.750.000 oyentes. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues la ansiedad evaluada desde un contexto etológico ya saben ustedes que es el que estudia la conducta animal, y en la etología humana la que estudia la conducta del hombre como animal, es un sentimiento que parece derivar de otro más subyacente, más básico, que es el miedo, y que sería una reacción
reacción adaptativa de urgencia ante una situación inmediata de peligro, permitiendo así al organismo aumentar sus posibilidades de supervivencia a través de una conducta de huida o de lucha. Es decir, hablando claramente en castellano, sería la reacción de miedo ante lo que consideramos una reacción de peligro, y que eso nos permite aumentar las posibilidades de supervivencia, de enfrentarnos a ello o bien luchando o bien huyendo. Vuelvo, como decía antes, ¿esto quiere decir que la ansiedad es negativa? Pues no, vean ustedes que es positivo, porque nos permite que el organismo aumente sus posibilidades de supervivencia cuando tenemos un peligro. Es necesario un poquito de ansiedad para poder reaccionar ante todos los peligros, los pequeños que tenemos en la vida, cuando vamos en el tráfico, cuando vamos en las pequeñas cositas, los pequeños y los grandes, pero no solo eso, sino para adquirir conocimientos. Posiblemente, si no tenemos un poco de ansiedad, no tendríamos ganas de conocer cosas nuevas. La ansiedad es fundamental para el desarrollo del hombre. Yo recuerdo una conversación, ¿te acuerdas tú, José Luis? Hace un par de años, un año y pico, venía por hoy por la mañana, fuera de micrófono con Iñaki, cuando hablamos que realmente la gente con ansiedad es la que hace avanzar el mundo, y eso es realmente, hay un poquito de eso. Gente que no tiene ganas de conocer, que no tiene, hay algunos, por ejemplo, gente extraña, que no tiene ganas de conocer nuevas culturas, que solo se conforma con conocer Galicia y ya está. Bueno, pues la gente que hace avanzar el mundo normalmente es gente que tiene una cierta ansiedad. La ansiedad es positiva no solo para supervivir, sino para conocer gente nueva, cosas nuevas, perdón. Pero también les voy a decir una cosa: los niños necesitan del miedo, necesitan de la ansiedad, necesitan de la duda, necesitan de la agresividad para instalarse en el mundo e ir aprendiendo a superar los problemas. Cuando usted ve a su niño que tiene agresividad, que tiene duda, que tiene miedo, no le evite eso. Es fundamental, porque él necesita aprender todo eso, porque, le repito, la ansiedad es fundamental para la adaptación, para la supervivencia. Pero claro, todo esto dice, bueno, pues entonces, ¿cuándo podemos decir que una ansiedad no es buena? ¿Cuándo podemos decir que es mala? Bueno, pues eso no es nada fácil, pero yo les voy a decir una cosa que a mí me parece, y es que no es positiva cuando no es adaptativa, y me voy a explicar un poquito. No es positiva cuando supone una reacción desmesurada ante un peligro, o bien que no existe, o bien un peligro, o bien el peligro es pequeño, o bien se convierte en peligrosa para el propio individuo. Entonces es cuando la ansiedad ya no es positiva, sino que se convierte en negativa. Voy a ponerles un ejemplo. Piensen ustedes que ustedes están en su casa tranquilamente en este momento oyendo sobre la ansiedad, han tenido la paciencia de aguantarnos y van a aguantar durante 15 minutos más todo este programa. Y están, por ejemplo, cocinando o tomando el aperitivo, o en el coche oyendo a la sierra. Bueno, el coche no me sirve el ejemplo que voy a poner. Ustedes supongan, por ejemplo, que les entra un ratón, o les entra, mejor, primero voy a poner un león. Vamos a poner que están ustedes en casa cocinando y entra un león. Naturalmente, ¿qué es lo que pasa? Que se pone en marcha su sistema de alarma, del que hablaremos luego, si me da tiempo, si no la semana que viene. ¿Para qué? Para hacer una posibilidad de supervivencia, que normalmente va a ser la de huida. Normalmente no se va usted a enfrentar al león. Es decir, se pone un mecanismo de alerta, de ansiedad, y lo que hace, a no ser, como dice el doctor Núñez Astray, que tenga un rifle delante y se enfrente a él, normalmente lo que va a hacer es huir. Esa es una ansiedad positiva. ¿Por qué? Porque le permite a usted seguir viviendo ante un peligro real. Ansiedad positiva, adaptativa. Supongan ustedes que le entra un ratón pequeñito. Todos saben que ya hablaremos por qué, porque una de las cosas que yo quiero, se me olvidó decir al principio, es que durante estos programas no solo voy a explicar los síntomas, sino voy a explicar por qué se producen esos síntomas, por qué los mareos son uno de los síntomas fundamentales de la ansiedad, por qué la taquicardia, etcétera, por qué se producen. Bueno, pues sabemos que hay un inconsciente colectivo que heredamos, y entonces hay muchas personas, sobre todo fundamentalmente mujeres, que tienen una serie de miedos a animales pequeños, y ya explicaré por qué, a los pequeños reptiles, a los ratones. Y entonces usted, hay un pequeño ratón y lo que hace es que se tira por la ventana y se mata. ¿No? Eso es una ansiedad negativa, es una ansiedad no adaptativa, porque toma una decisión, una medida, un mecanismo de defensa brutal y peligroso contra usted, contra un peligro que prácticamente era mínimo. Entienden ustedes un poquito, ¿no? Cuando nos sirve para adaptarnos es positiva. Cuando estamos desadaptándonos, o sea, nos tiramos por la ventana o nos matamos y la ventana no es muy alta, nos partimos un brazo, una pierna, simplemente por un ratón o por una pequeña culebrita, es que esa ansiedad no es adaptativa. Esto es una cosa que yo quería insistirles, que lo tengan muy claro.
Pero vamos a hacer una pequeña repaso. ¿Qué significa la ansiedad? ¿De dónde viene la palabra ansiedad? La palabra ansiedad viene, como siempre, del griego y significa constreñir, con implicaciones de terror y de pérdida. Y otra cosa que ya dije alguna vez, voy a tentar un poco la memoria de José Luis. ¿Qué significa la palabra pánico? ¿De dónde viene la palabra pánico, José Luis? Pues no me acuerdo. Ves tú, como luego dice que me examina a mí. Pues yo te lo dije en un programa eso. La palabra pánico es una forma que viene de un dios griego que se llama Pan. ¿Te acuerdas que lo dije? El Pan era un dios juguetón que estaba en los bosques y entonces por la noche... Siempre tocando la flauta el tío. Se tocaba la flauta y lo que hacía era asustar a los viajeros que iban por la noche por el bosque. Era un dios juguetón. Entonces de ahí los griegos a eso le llamaron la palabra pánico, que viene del dios Pan. La historia de la ansiedad es muy larga. Vamos simplemente a dar unas pequeñas pinceladas, pero no siempre se ha hablado de ansiedad. Por eso que les he dicho antes, esa confusión, esa cosa que es igual, ansiedad, miedo, angustia. Los griegos hablaban más que ansiedad, hablaban de miedo. Así Aristóteles, el gran Aristóteles para mí, luego el sabio en Kierkegaard hablará, el gran Aristóteles definió el miedo como displacer o inquietud que brota de la representación de un mal futuro y aniquilador, o bien que ha de deparar desagrado. Es decir, el miedo es eso que tenemos antes de que creemos que nos va a pasar algo malo. Y ya los griegos hablaron de la superación del miedo como una virtud que fortalece el alma. Bueno, si yo fuera un político diríamos la ansiedad ha estado ahí y luego se retoma. ¿Lo he dicho bien? Y luego se retoma. Si fuera un político diría, y bueno, entonces se retoma un poquito a finales del siglo XIX, cuando Søren Kierkegaard, uno de los pensadores más destacados de la escuela fenomenológica existencial, es quien de pronto vuelve a poner el matiz importante al considerar la angustia como ¿qué, José Luis? José Luis va a explicar porque sabe más de Kierkegaard que yo. No, lo que pasa es que Kierkegaard ha sido luego traducido, por así decir, por gente como Heidegger, básicamente, o Sartre o Marcel, cada cual desde su perspectiva. Sartre desde la marxista, Marcel desde la católica, Heidegger desde la suya propia. Kierkegaard lo que hace es una obra llamada El concepto de la angustia, que para él la angustia nace del pecado original. Para él la angustia es el pecado. Lo que ocurre es que luego fundamentalmente Heidegger y también Sartre centran la angustia en el miedo al vacío, en el miedo a la nada. Pero eso no es un pensamiento original de Kierkegaard, que al fin y al cabo es un teólogo, un pensador cristiano, que él centra la angustia en el pecado. Es decir, en el no estar de acuerdo pues con el ser supremo, con el que hay que estar en armonía. Pues ya José Luis lo ha explicado perfectamente, no solo perfectamente, sino ha corregido las cosas que yo he leído escritos por psiquiatras, donde efectivamente le adjudican a Kierkegaard el miedo a la nada, y parece que eso no tiene que ver, y José Luis ya lo ha modificado. Entonces, después, posteriormente, Freud ve la angustia como una señal de peligro interior y cree que es la génesis de la neurosis. Por fin, la escuela existencialista de la posguerra, Sartre, del que ha hablado José Luis ahora, pues ya recogen la angustia y la viven como una amenaza continua y como un sentimiento de soledad y el miedo a la nada del que ha hablado José Luis. ¿Y qué está pasando últimamente? Pues últimamente está pasando que, aunque vivimos en la época de la depresión más que la angustia, no se les olvide, como les diré, que aunque la depresión es una enfermedad de moda, la angustia sigue siendo la gran enfermedad psiquiátrica. Con mucho es la más importante y la más frecuente. De eso hablaremos en los próximos días. Pero ahora lo que está sucediendo es que los sentimientos de soledad, de angustia y sobre todo la crisis de valores están agobiando al hombre. Y entonces el hombre actual lo está combatiendo con una serie de cosas, sofoca su angustia con una serie de cultos. Si ustedes se fijan, que es el culto a la técnica, parece que la técnica es el gran dios ahora mismo de todo, es el culto a la imagen, es el culto excesivo, a mí me parece, a la naturaleza. Yo creo que la naturaleza es importante, pero parece que esas campañas, que lo único importante en el mundo ahora es la naturaleza, como las campañas de lo que sea, ¿no? Como religiones cada vez más esotéricas, como campañas, que aquí siempre hablamos de ello, que de pronto alguien se hace antitabáquico, ¿no? Y entonces resulta que es lo más importante del mundo, es como un dios, como decía aquel compañero mío en ese congreso, es el azote del siglo XX, ¿no? Parece que la gente necesita, ya ahora que se han perdido los valores tradicionales, apuntarse a algo, ¿no? Pero los minutos que nos quedan les voy a dejar planteadas una serie de cosas para luego retomarlas otros días,
Al final acabaremos hablando como los políticos. Podemos decir recuperarlas tranquilamente. Bien, mucho mejor. Pero al final, ¿qué es en concreto la ansiedad? Pues la ansiedad, desde el punto de vista médico, y esto se lo voy a recalcar porque cuando les explique los síntomas, lo tendrán ustedes que entender, es una reacción con componentes biológicos. Biológicos quiere decir del propio organismo, como respuesta fisiológica ante algo, existenciales y etológicos. Etológicos en cuanto a conducta humana, que surgen como una amenaza a la integración psicofísica del individuo y de la especie. Esto es muy importante, porque ya se ha visto que en mamíferos superiores se detectan situaciones de pánico al mostrarle otros congéneres sin vida o con las cabezas separadas del tronco. Eso quiere decir que la angustia no solo es esa necesidad de supervivencia del individuo, sino también de la especie, y nos angustiamos cuando vemos que nuestros congéneres están muriendo. Evidentemente, en el hombre, que tiene un desarrollo del sistema nervioso mucho más importante, pues todo esto es mucho más complejo que en los individuos. Todo esto es que no, ya me iba a pasar un poquito para decirles a ustedes qué sucede ya ante una situación de peligro, pero me parece que es un poquito largo y ya lo voy a dejar para el próximo día. Pero quiero dejarles 2 o 3 cositas más que piensen que todo esto es una reacción que tenemos ante una situación de peligro. Entonces, ¿qué sucede en el organismo? Ya hemos hablado otras veces que creemos hoy día que en el sistema nervioso funciona por una serie de sistemas que nos hacen enfrentarnos a cada una de las situaciones en las que cada momento nos vamos a ver. Momentos, ya saben ustedes que al fin y al cabo la conducta no es más que la interacción entre los genes, entre nosotros, lo que llevamos dentro y el mundo exterior, y nos tenemos que estar adaptando continuamente. Entonces el organismo nos ha propuesto una serie de sistemas, uno de los cuales es el sistema de alerta, que es el que nos sirve para enfrentarnos a la ansiedad. En este sistema es el sistema de defensa fundamentalmente. Y la última reflexión que quiero hacerles antes de hablarles el próximo día de cuáles son esos sistemas de defensa, fíjense una de las grandes contradicciones, que es que la naturaleza nos ha dotado de un sistema defensivo y sin embargo en el desarrollo del telencéfalo, el telencéfalo es esas capas corticales que nosotros tenemos, que los animales no tienen, no ha pasado el control de ese sistema defensivo a la capa cortical. ¿Qué pasa con esta contradicción? Pues resulta que nosotros no podemos controlar el miedo, no podemos controlar nuestras reacciones defensivas. Fíjense que esa es una de las grandes contradicciones que pasa muchas veces cuando alguien en una reacción de miedo dice, pero contrólate, y eso no se puede hacer. Nosotros podemos controlar nuestra conducta, pero lo que no podemos controlar es ese sistema de alerta que tenemos ante las situaciones, ese sistema defensivo que al fin y al cabo es puramente fundamental para la adaptación. Entonces lo voy a dejar aquí un poquito planteándoles la pregunta que quiero que ustedes la semana que viene la sepan responder perfectamente. Todo eso está muy bien, pero entonces ante una situación de peligro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo reacciona nuestro organismo? ¿Cuáles son nuestros sistemas de defensa? Eso se lo voy a explicar, voy a intentar que ustedes entiendan, porque esta es la parte nuclear, es la parte más importante. Si ustedes entienden cómo nos defendemos y qué pasa cuando ese sistema se estropea, que es cuando van a aparecer los trastornos de ansiedad. Con respecto a lo del miedo de la especie en los animales, recuerdo que Kierkegaard era el individuo que afirmaba que cada individuo es sí mismo y la especie, es el mismo y la especie. Estaba planteando unos años antes que Mendel, sí, desde el punto de vista genético, pues un poco la genética de la especie, precisamente desde el punto de vista filosófico. Entonces, según Kierkegaard, esa angustia, la angustia de la especie, la asume cada individuo también, no solamente en los animales, sino también en el hombre. Sí, yo supongo que es que la naturaleza... Es el inconsciente colectivo. Eso es lo que te iba a decir, es que la naturaleza lo que nos dota es una serie de situaciones primarias, y una de ellas es la supervivencia del individuo y de la especie, y por lo tanto nos dota de un inconsciente colectivo para defenderte a ti mismo y a defender a la especie. Por eso te angustias cuando ves que la especie puede morir. Esos son, al fin y al cabo, son los mecanismos innatos de los que hablaremos, y esas son las causas por las cuales usted, por ejemplo, ve, que nos está oyendo, que siempre insisto que tiene que ver con la mujer, y explicaré por qué, ve un pequeño cosita que se mueve y tiene una sensación de angustia, mientras que el hombre no. Eso está en el inconsciente colectivo, y parece que es en que la mujer era la que estaba en el hogar, y esa era un poco su amenaza. Pero de eso hablaremos.